Buenas tardes nuevamente. Este tema definitivamente es muy importante. A veces le tenemos temor. Van a hablar de inmunología, mejor me voy. Porque realmente la mayoría de nosotros en nuestra formación vimos muy poco de esto. Esto es el desarrollo del conocimiento científico. Como digo a mis estudiantes, cuando yo era estudiante de medicina, yo di inmunología, una sola clase dentro de microbiología. Y la novedad en ese entonces era el OKT4 y la prostaglandina. Se acababan de describir el boom. ¿Okay? Obviamente más nunca fuimos a dar materias básicas. Entonces tenemos la obligación como personal de salud, médico, farmacólogo, enfermera, de revisar algunos conceptos que en realidad no son tan difíciles. Cuando usted va a un libro de inmunología básica, todo está en forma de diagramas para facilitarnos el entendimiento. Y lo más importante es que esto sí tiene aplicación práctica. Hasta hace 10 años, los tratamientos farmacológicos eran totalmente empíricos. Ponían una serie de químicos, hacían moléculas, buscábamos grupos de pacientes, donde había una buena respuesta, decíamos, de ahora en adelante vamos a usarlo en esta enfermedad. Acá no. Acá yo puedo diseñar antes de poner al paciente, desde un punto de vista teórico, cuál es el blanco que yo quiero atacar o quiero mejorar. Y estos blancos son células, son receptores o son moléculas. Y al final de cuentas, todos los tratamientos que usamos tienen que llegar al núcleo de la célula para que haya un cambio en la respuesta de la célula. Si bien es cierto, la parte inmunológica parece estar asociada solamente a las enfermedades reumatológicas, inmunológicas, alérgicas, tiene relación con todas las patologías humanas. Todas las patologías tienen en el fondo una alteración genética y alguna alteración de algún elemento del sistema inmunológico que está diseñado para protegernos y para que la sobrevida de la especie se garantice. ¿Ok? Entonces, como hemos mencionado, desde la historia de la medicina, los tratamientos eran empíricos, tipo alquimista. Hoy día señalamos el blanco antes de diseñarlo. Bien, desde el punto de vista de lo que es el sistema inmunológico, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿dónde está situado el sistema inmunológico en la especie humana? Realmente está en todos lados, o en la mayoría de los tejidos. Sin embargo, identificamos órganos tipo linfoides que nos vienen a la mente, ganglios, vasos, hígado, timo, y también pensamos mucho en células y en moléculas. Pensamos en linfocitos, en macrófagos, en célula endotelial, pensamos en todas las citoquinas que existen hoy día y que cada una de ellas tiene un receptor o una orden que indica a qué célula debo dar una información química. Entonces, el estudio de la inmunología es bueno recordar cómo está dividido para saber dónde podemos interferir para beneficio del paciente. La inmunidad, desde el punto de vista de la evolución, lo que se llama la filogenia, está dividida en los rasgos innatos y en los elementos adaptativos. Las especies complejas como el ser humano han desarrollado la inmunología adaptativa, pero no hemos perdido la innata. La innata es aquella que es inespecífica, nos defiende de todo posible agresor. Por ejemplo, las barreras es la más lógica. Nuestra principal barrera es la piel. ¿Okay? La piel tiene una gran continuidad, una gran extensión, y por allí prácticamente no ingresa fácilmente ningún elemento vivo o inerte. Sin embargo, la piel tiene también un defecto, que son los orificios naturales. Las órbitas, las fosas nasales, la boca, el oído, conducto auditivo externo, el área genital y el área anal son puertas de entrada para cualquier germen que puede obviar o puede evadir la barrera que pone la piel. Entonces ahí nuestro sistema se defiende con lisocimas, que son sustancias mucoides, catalíticas, enzimáticas, que destruyen o por lo menos tratan de impedir la replicación de ese germen que nos está colonizando, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Por ejemplo, el estornudo, la tos, son físicos. El moco, la lágrima, el semen, la saliva,
las secreciones bronquiales tienen un componente químico, el pH gástrico, por ejemplo. Todas estas sustancias colaboran con la defensa innata contra cualquier germen, sin que sepamos qué germen es. También entra la fagocitosis inespecífica. Llega una sustancia ajena, ya sea vivo, las células se activan y el fagocito, sin reconocer, fíjense, sin reconocer qué tipo de elemento es, solamente teniendo en cuenta que no es propio, lo ataca y trata de englobarlo y fagocitarlo. Esa es la fagocitosis inicial, que es innata, es inespecífica totalmente. Ahí participa también el natural killer, el nombre lo dice. Es un linfocito que por su naturaleza él va a destruir, desde el punto de vista citotóxico, cualquier germen que no esté en el catálogo de las proteínas propias. Y ya en esta participación de fagocitos y células de K comienzan a generarse las primeras citoquinas, que llamamos citoquinas de primera generación. Están en muchas especies inferiores. Ahí tenemos, por ejemplo, los interferones, los factores estimulantes de colonia, que son citoquinas que no son tan complejas y que llegan hasta cierto límite en el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Y también se activan otras acciones de apoyo, como la activación de la vía de complemento, en este caso la vía alterna y la vía de la lectina, se activan en forma inespecífica. Acuérdense que el complemento es una proteína complementaria a las inmunoglobulinas y que tiene la capacidad de destruir gérmenes a través de la perforina o complejo de ataque membrana. Entonces pasamos luego a la inmunidad adaptativa o específica, o de memoria. Básicamente lo más importante aquí es la presencia de las células APC. Célula APC no es más que un macrófago, en términos generales, que va a tener un trabajo importante, que es célula presentadora de antígeno, que el doctor Gorris lo mencionó muy bien. Solamente cuando el macrófago presenta el antígeno al linfocito T, estamos en capacidad de iniciar la cascada inmunológica. Usted puede tener un antígeno y si el macrófago no lo presenta, no pasa absolutamente nada. Ese antígeno no se convierte en inmunógeno. Y entonces la célula APC presenta tanto al linfocito CD4 como al CD8. Para que presenten al CD4 generalmente necesitamos el HLA que mencionó el doctor Gorris también. En el tipo 2, que es el HLA tipo 2, presenta al linfocito helper CD4. Y el HLA tipo 1, como el HLA B27, presenta al linfocito CD8. Entonces tenemos dos antígenos de histocompatibilidad que interactúan con dos linfocitos, llevando entonces a la activación de la cascada de producción de citoquinas. Posteriormente se involucra el linfocito B, una de las primeras citoquinas de segunda generación que produce cualquiera de estos dos, es la activación, la proliferación y la especialización del linfocito B para que más tarde produzca inmunoglobulina y en el mismo momento produzca memoria inmunológica. Una vez producidas las inmunoglobulinas, estas están dirigidas contra el germen o la proteína que la provocó. El anticuerpo no existe previamente, él está inducido por el inmunógeno que llegó hasta la producción de inmunoglobulinas. En este momento entonces se activa la vía clásica de complemento, que es más eficiente. ¿Por qué? Porque necesita complejos inmunes y ya reconocer al germen. Y las citoquinas de última generación, que son las que estamos viendo ahora, las interleuquinas, factores de necrosis tumoral alfa, otros interferones, etc. Entonces, muy generalmente, esto es la forma en que se clasifica la inmunidad humana. Perdón. Entonces, con respecto al linfocito T, si tenemos que señalar una célula como la más importante de la defensa humana, es el linfocito CD4, el T helper, es el que guía la orquesta realmente y podría ser el más importante si ponderamos la acción de cada uno de ellos. En el timo, en etapas muy tempranas, parte de la vía intrauterina, en los primeros meses de la vía extrauterina, comienza a capacitarse los linfocitos en el timo y de ahí casualmente se genera el nombre del linfocito T. El T sigue siendo por timo. Y ahí van a comenzar a expresar una serie de moléculas en su superficie que la van a llevar hacia la estirpe para la cual está diseñada. Tanto CD4 como CD8, incluso los linfocitos NK.
Existe entonces en el timo una selección clonal, se reclutan los linfocitos que van a tener un papel inmunológico, proliferan en forma clonal y ya tenemos todo un armamento para atacar al probable germen que más adelante va a ser presentado por la célula profesional o célula APC. Entonces, esto que tenemos aquí, vemos varios eventos. Aquí tenemos la célula APC, presentadora de antígeno, y aquí vemos un antígeno, que parece una especie de virus, y acá está el linfocito T. Aquí tenemos varias moléculas que están uniendo, están haciendo una interacción entre el linfocito T y el macrófago, que es la célula APC. La más importante sería esta que está aquí, que es el HLA, que ven aquí que parece como un clip, el HLA del lado del linfocito, y acá en rojo el TCR o receptor de célula T. Del lado de acá está el linfocito T, ya sea CD4 o CD8, y del lado de acá está el macrófago. Este antígeno que está aquí, si estuviese libre, no pasaría absolutamente nada. Él ingresa al macrófago, sufre un proceso que se llama tráfico intracelular, es modificado, se estimula la liberación de HLA desde el núcleo del complejo de Golgi, sale entonces a la membrana el HLA no está allí. El HLA debe ser inducido cuando entra el antígeno. Entonces cuando sale, en este caso, ven que tiene una sola rayita, es un HLA tipo 1. Si tiene dos colitas, es un HLA tipo 2, para efectos de diagrama, ¿no? Entonces, este antígeno es presentado, aquí está en forma de bastón, es presentado al linfocito T. El linfocito T solamente es capaz de reconocer el antígeno presentado si es a través del TCR. Es la única estructura inicial que recibe el antígeno presentado. Esto que está aquí, entonces, es el evento más importante en la vida humana, la presentación de antígenos. ¿Por qué? Porque está la parte fisiológica, donde se presentan los antígenos propios, y está la parte patológica, donde se presentan los antígenos que van a generar en enfermedades. Entonces, es el fenómeno más importante, y el fenómeno se llama así, la presentación de antígenos. ¿Quiénes son los actores? Un macrófago y un linfocito T, ya sea CD4 o CD8 o ambos. Posteriormente, cuando se da esta interacción aquí, hay señales hacia ambas células. Hay una vibración aquí, hay cambio electroquímico de ambos lados, y se mandan mensajes al núcleo para que produzca citoquinas. El mensaje que dé cada una de ellas es lo que al final va a dar la respuesta inmunológica, que puede ser fisiológica o puede ser patológica. Y comienzan a agregarse otra serie de moléculas que son necesarias. Por ejemplo, los correceptores. Hay enfermedades asociadas a la falta de correceptores, y también otras citoquinas como las adhesinas, por ejemplo, que mantienen unidas en un espacio físico a estas células, perdón. Todas son importantes. Cualquier defecto en cualquiera de estos elementos no garantiza una buena presentación de antígenos. Entonces, ¿qué ocurre con los linfocitos T en su activación? Que es el tema este. Los vírgenes, los que no han estado expuestos a antígenos extraños, se activan generalmente en los órganos linfáticos periféricos. Por ejemplo, si usted tiene una cortada en la mano y entra un estafilococo, la reacción más importante no se va a dar en la mano, se va a dar en el ganglio regional más cercano, ya sea el epitroclear o sea el ganglio axilar. Hacia allá migra toda la activación, y el macrófago que recibió ese antígeno, que generalmente es la célula dendrítica que está en la piel o debajo de la piel, modifica su estructura, se transforma y hace toda la acción en el ganglio periférico. Ese es el lugar donde se activa. Una vez reconocidos los efectores, entonces los antígenos van a ser procesados dentro del órgano linfoide más cercano. Es necesario que se haya hecho la presentación de antígenos in situ y también en el órgano linfoide, y que estén presentes las otras moléculas de coestimulación y todas las citoquinas requeridas para que este evento sea efectivo. Entonces, si tenemos que ver una célula protagonista, sería
la célula dendrítica. Se dice que la célula dendrítica es la mejor célula APC. La mejor célula presentadora de antígeno en el cuerpo humano es la célula dendrítica que está en el tejido subcutáneo. Solamente hay una célula que la sobrepasa, que es el linfocito B cuando está activado. Cuando el linfocito B después de mucho tiempo se activa, él también se convierte en APC. Cuando el linfocito B activado se convierte en célula APC, es más potente que la célula dendrítica. Por consiguiente, defectos en la célula dendrítica no me van a garantizar una buena presentación de antígenos ni una buena respuesta de defensa inmunológica. Entonces mencionamos el complejo mayor o HLA, el TCR, que es parte del linfocito T, los correceptores y las moléculas que identifican a la estirpe linfocítica, en este caso helper, y supresión o citotóxico. Necesarias moléculas de adhesión que permitan el contacto y necesarias las de coestimulación para que existan señales en ambas vías. Cuando ya se ha dado la activación del linfocito T por la célula APC, entonces comienza la activación real, comienza la expansión clonal. Si antes teníamos un linfocito, vamos a tener 10 a la 6, 10 a la 12 linfocitos en un periodo de tiempo muy corto. Algunos se van a especializar o diferenciar, algunos van a producir ciertas citoquinas con un fin diferente, y al final, si hablamos de la parte de segundo contacto, estaremos hablando de memoria inmunológica. Se guarda la información para que la siguiente vez que venga el mismo antígeno, la respuesta sea más intensa y más efectiva. Aquí vemos por etapas la célula APC. Acuérdense que es un macrófago, se identifica como un macrófago con su núcleo arriñonado, con la molécula, en este caso HLA2 en la superficie. Estimula al linfocito CD4 en esta parte aquí. Esta es la presentación de antígenos. Se activa, comienza a liberarse en este caso interleuquina 2, que es una citoquina de proliferación linfocítica, y ven cómo inmediatamente comienzan a aparecer una gran cantidad de linfocitos en el área. Unos de ellos se van a hacer su ataque directo, otros van a guardar la memoria. En este caso, el linfocito CD8 también virgen puede ser activado en caso tal de que la situación lo requiera. Acuérdense que el CD8 generalmente participa cuando tenemos virus o tumores. Es la vía que más estimula la activación del linfocito CD8, porque tienen que ver con la relación del HLA tipo 1 y no del HLA tipo 2. Pero el HLA tipo 2 lo tienen todas las células profesionales, todas las células APC. Las otras células no tienen HLA tipo 2. En cambio, el HLA tipo 1 lo tienen todas las células nucleadas del cuerpo humano. Aquí un poquito ampliado, vemos cómo la célula APC, en este caso el HLA tipo 1, comienzan a darse el reconocimiento de los epítopes, que son esas cadenitas de aminoácidos necesarias para el reconocimiento, y comienza la primera fase de señales de activación. Fíjense que hacia ambos lados va a haber un mensaje químico hacia el citoplasma de ambas células, del linfocito y del macrófago, que finalmente van a llegar al núcleo, a dar una orden al núcleo para que se produzca ya sea una transcripción o un reordenamiento genético para producir nuevas proteínas que van a ser nuevas citoquinas. Acuérdense que es en ambos sentidos. Nuevamente aquí está, presentación de antígenos, ya comienzan a participar otros correceptores como el B7, CD28. En este caso, siempre que ustedes vean interleuquina 2, estamos hablando de proliferación de linfocitos, porque es una de las citoquinas más importantes. De hecho, es una linfoquina prolinfocítica, o sea que se estimula a sí misma. ¿Ok? Nuevamente, célula APC, complejo tipo 2, linfocito T, el TCR, reconocimiento de antígenos y las señales hacia adentro, en este caso del linfocito T. Este es el linfocito T. Esto aquí es el mensaje que está dando desde el punto de vista químico de qué es lo que tiene que producir ese linfocito T. Él va a estimular a un linfocito B, va a estimular a un linfocito CD8, se va a autodestruir, todo depende de cuál es el mensaje, pero el mensaje lo dan las citoquinas, que son los mensajeros intercelulares. Importante rápidamente que los TCR, esa molécula que está inmersa en la superficie del linfocito, tiene cadenas alfa y beta. Se ha visto que los pacientes, las personas que tienen cadena gamma y delta, que son cadenas inmaduras,
presentan una gran serie de inmunodeficiencias, porque no tienen la capacidad de hacer una buena recepción del antígeno. Entonces, muchos pacientes con inmunodeficiencia están asociados a un TCR que persiste después de la vida intrauterina. Este es normal en la vida intrauterina, pero si persiste en la vida extrauterina, la persona sufre de inmunodeficiencia a etapas tempranas, por dar un ejemplo solamente. Aquí ya está mucho más bonito, más complejo. Fíjense que siempre es lo mismo, de un lado el APC y del otro lado el linfocito T. Esta es la presentación de antígenos, este es el antígeno, las coestimuladoras y las interrelaciones entre ellas. En ambas vías vamos a tener producción de citoquinas. Fíjense aquí, solamente con 5 proteínas producimos 4 citoquinas acá y 5 del otro lado. Interleuquina 1, 6, 12 y 15, TNF-alfa. Se liberan. Y acá, factor estimulante de colonia de granulocitos, interferón gamma, interleuquina 4 y la linfotoxina o TNF-beta. Aquí se ve un poquito más complejo, es lo mismo. Linfocito de un lado, célula presentadora antígeno de otro lado. Veo todas las posibilidades de coestimulación y de interrelación entre una gran cantidad de moléculas que son más pequeñas que el TCR, pero que son importantes su presencia para que se garantice una buena respuesta luego de la presentación de antígenos y una buena activación del linfocito T. ¿Okay? Nuevamente el macrófago acá, el linfocito acá. Sin embargo, aquí vemos cómo se recuerda que las señales de transducción, se dice que en la presentación de antígenos hay 3 señales mínimas para el linfocito que deben ocurrir como mínimo para que se den todos los cambios a nivel intracitoplasmático. Entonces, lo que acabamos de ver no es más que esto, una producción de nuevas citoquinas con nuevas tareas, con nuevos roles y más expresión de citoquinas. Pero, a medida que esto va produciéndose, también es necesario que aparezca el receptor en la célula blanco. De nada sirve que yo produzca millones de moléculas de TNF-alfa si no hay un receptor de TNF-alfa en la célula en la cual voy a intervenir. ¿Okay? Entonces, como vimos, un gran grupo va a la memoria y un gran grupo se queda localmente haciendo el trabajo de destrucción. Cuando ustedes van al laboratorio, usted está en capacidad de identificar el tipo de linfocitos según las moléculas que están sobre la superficie, y hablamos que las que expresan CD1 generalmente son del timo, las que son CD4 son del tipo HELPER, CD8 y CD3, que es un correceptor del CD4. Todas estas moléculas las podemos medir, ¿okay?, en el laboratorio, y nos indican, por ejemplo, en el caso de linfomas o leucemia, cuál es la estirpe que está proliferando. En caso de inmunodeficiencia, cuál es la estirpe que no está trabajando adecuadamente, y somos capaces de medir algunas moléculas que están sobre la superficie del linfocito T. Una vez que se activa el linfocito T, clásicamente ha habido 2 tipos de respuestas que ustedes han escuchado, lo que se llama la respuesta TH1 y la respuesta TH2. En forma muy sencilla, cuando se produce una cantidad de citoquinas que estimulan todo lo que es la acción celular, que involucra células, hablamos de TH1. Cuando se estimula una gran cantidad de citoquinas, que todo lo que produce es sustancias, inmunoglobulinas, activación de mastocitos con liberación de serotonina, histamina, todo eso se le llama reacción TH2, donde predomina la parte humoral. Y es muy importante porque por ejemplo, la celular la necesitamos para hongos y tuberculosis, y la humoral la necesitamos para bacterias. En virus es diferente porque ahí estamos hablando del CD8. Y algunas otras que algunos han descrito, TH0, TH3, TH17, que son algunas variantes que se están estudiando y que también se están haciendo estudios sobre los medicamentos que pueden interferir en ellas. ¿Okay? Esta es la imagen que les va a quedar a ustedes. Cuando ustedes ven esta imagen en cualquier libro de medicina, se dice, esta es la presentación de antígenos. Este es el macrófago, en este caso es una célula dendrítica. Este es el antígeno. Acuérdense que el antígeno puede ser extraño, una bacteria, un virus, o puede ser una proteína que era mía y que se ha degenerado y ahora no se reconoce, se pierde la tolerancia, y ahí comienzan las enfermedades. Si esto no ocurre, no hay manera de que el sistema inmunológico cambie su forma de trabajar. Aquí está mucho más complejo ya. El macrófago, los linfocitos, cómo interactúan en este caso con un virus, y la gran cantidad de citoquinas. Lo que mencionamos, si son este grupo,
generalmente va a haber muchas células involucradas. Si son de este grupo, como este H2, va a haber muchas moléculas involucradas. Ok, y esta quizás es la más importante en lo que estamos llevándolo a ustedes, porque ahora estamos llevándolo de la superficie del linfocito T aquí. Ya conocemos que hay receptores, que hay PCR, que hay HLA, que hay coestimulantes, pero comenzamos entonces a ver qué está pasando en el tráfico intracitoplasmático. Comienzan las llamadas señales, donde se van a involucrar una serie de proteínas que están dentro del citoplasma, unas ya están prefabricadas, otras salen en el momento. Por ejemplo, están las famosas ligandos de muerte, que se le llama, está también las chaperonas y las proteínas transportadoras, que llevan información hacia el citoplasma con la intención de llegar hacia el núcleo. Pasan por una serie de sustancias, aquí comienza ya lo que es el gasto energético, comienzan lo que se llaman las vías de fosforilación, donde se va a requerir energía para poder tener una acción. Nada es gratis, todo esto cuesta, y todo esto cuesta en energía. Así que la célula debe estar bien nutrida en oxígeno y bien nutrida en, por lo menos, los requerimientos de glucosa para que funcione todo este sistema y finalmente se liberen estas sustancias que van hacia el núcleo. Factores estimulantes, factor nuclear kappa beta y los asociados al linfocito T, que al final de cuentas van a dar la señal final al DNA para decir qué es lo que hay que producir en ese momento. Entonces comenzamos a meternos hacia el fondo de la célula yendo hacia el núcleo. ¿Qué ha ocurrido en la medicina en esto? Todo lo que vimos afuera son las zonas susceptibles de terapia biológica. La primera citoquina que sale, que es el TNF-alfa, lo atrapamos en el medio libre o en su receptor o le bloqueamos su receptor. Entonces ya tenemos los anti-TNF. Si lo que sale es interleuquina 6, bloquea el receptor soluble y ya tenemos el tocilizumab. Si puedo atacar el CD20 que está en la superficie del linfocito B, en caso del linfocito B, tengo el rituximab. La terapia biológica inicial de anticuerpos monoclonales está dirigida a la porción que está sobre la membrana de las células. La tendencia ahora es ir dentro de la célula para atacar señalización intracelular, que es lo que está ahora produciéndose nuevos medicamentos para ir a las señales intracitoplasmáticas y ver cómo se alteran los factores de transcripción. Hemos pasado desde un órgano linfoide hasta dentro de cada una de las células, que son las terapias que están hoy día en desarrollo. Entonces, cuando vamos bajando hacia el núcleo, vemos todas las vías de fosforilación y comienza a aparecer una que se está estudiando mucho, que son las vías llamadas JAK-STAT. Las vías JAK-STAT alguna vez las vimos en biología molecular, y las vías JAK-STAT son muy interesantes porque se está ampliando mucho el conocimiento sobre ellas y se está haciendo mucho análisis con respecto a enfermedades casi todas inflamatorias, autoinmunes y algunas infecciosas, inclusive cáncer. Ustedes recordarán, por ejemplo, que hay un medicamento que se usa en hematología, que es el imatinib. El imatinib tiene que ver con la inhibición de este grupo de proteínas, y hoy día entonces en reumatología estamos utilizando moléculas parecidas para inhibir ya dentro de la célula la segunda o tercera señal intracelular de activación, en este caso del linfocito T, que es la célula más importante desde el punto de vista de la inmunología. Entonces la vía STAT, aquí está lo que significa STAT, ¿okay? Factores de activación y transcripción que se dan dentro de la célula, cómo van a ir bajando una cadena de moléculas que van siendo activadas, van fosforilando, van cambiando moléculas, gastando energía, y finalmente va a salir una información del núcleo que vuelve a la membrana celular para que salga en forma de citoquina y dé un mensaje a otra célula. Entonces estos conocimientos son los que nos llevan al desarrollo de nuevos medicamentos. Señalización del TCR, estamos allá en el linfocito T, en la superficie, de ahí vamos inmersos hacia la célula y vemos moléculas que se van activando, y que hoy día cualquiera de estos elementos podemos nosotros diseñar un tratamiento. Yo simplemente tomo un ser vivo, puede ser el ovario de hámster, puede ser
pura reingeniería genética y le digo, le doy la información de que produzca de ahora en adelante un anticuerpo monoclonal contra diacilglicerol, por decir algo. Yo lo puedo diseñar teóricamente. Evalúo qué significa eso, qué bloqueo o qué estimulo, y yo puedo predecir, esto debe servir en psoriasis, esto puede servir en Alzheimer, va a servir en cardiopatía isquémica. Hoy día ya estamos desarrollando en diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune. Entonces, va más allá de la inmunología hacia todas las enfermedades del cuerpo humano. Basado en el conocimiento teórico, vemos la molécula y diseñamos un tratamiento generalmente contra ella. Fíjense que la mayoría de los biológicos originales eran el producto. Eritropoyetina, interferón, ¿ok? Ahora casi todas son anti la molécula o anti el receptor, porque generalmente bloquear es más fácil que estimular o emular algo que ya está hecho naturalmente, como son los interferones o la eritropoyetina. ¿Okay? Entonces, en estos últimos meses van a escuchar mucho de esto. El Janus, la vida de la JAK-STAT. Recordad que este es un dios romano, de la mitología romana, que decía que este era el dios del principio y del fin, que todo lo que entraba por aquí tenía que salir por aquí mismo, que tenía doble cara y que eran caras en imagen especular. ¿Por qué? Porque la molécula, cuando usted la analiza, la forma en que se diagrama es igual a esto. Son moléculas en forma de parejas que ya el doctor Aníbal le va a dar el ejemplo de cómo están estas proteínas distribuidas dentro de la célula. Creo que ahí terminamos, porque aquí nada más para recordarle, pues, cualquier elemento de esto yo lo puedo atacar teóricamente y después lo hago en la práctica. No todos van a funcionar, van a tener riesgos. Para eso es la vigilancia en los medicamentos después que salgan al mercado, y en eso nos encontramos actualmente. Cada vez que son los medicamentos, vemos los beneficios y los posibles riesgos. Y hasta la fecha, gracias a Dios, el balance va a favor de su efecto terapéutico más que de su efecto adverso, y por eso es que se siguen desarrollando. ¿Ok? Y esto es lo que tienen que saber todos mis estudiantes de inmunología. Al final, por ahí está Batista, al final tienen que hacer ese diagrama para recordar que más adelante lo van a aplicar. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, con mucho gusto.